Saludos en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora para todos los seguidores de la página del canal Escrito está Pastor Eduardo Muñoz. Continuamos con la parte 2 del tema que traemos o que les estoy presentando: identificar la iglesia a través de la Biblia. Dicho de otra manera, encontrar la verdadera iglesia. Para esta oportunidad vamos a mirar dónde los apóstoles comenzaron a hacer el trabajo que el Señor les encomendó. En la parte 1 vimos el primer predicador del Evangelio, el Señor Jesucristo. Enseñó a los apóstoles, los comisionó, les dijo dónde debían de empezar, con qué acontecimiento. Entonces sería preguntarnos dónde y cómo, dónde, con qué acontecimiento, con cuántas personas inició la iglesia. Estaba mencionando el texto de San Mateo, capítulo 16, verso 18, donde el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. A la luz de la palabra encontramos donde ellos comenzaron a hacer el trabajo. San Lucas, para volverlo a retomar, está diciendo en el capítulo 24, voy a volver a leerlo, en el versículo 47, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, donde en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando el Señor los comisiona, les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Son detalles muy importantes donde vamos a poder identificar la iglesia a través de la Biblia, que es el tema que nos ocupa. Podemos preguntarnos entonces, ¿dónde empezó o dónde vemos a través de la Escritura el primer conglomerado de personas que se reúnen, de cristianos obedientes a la fe, obedientes al Evangelio? Claro, el plan de la iglesia estaba en el Señor desde antes de la fundación del mundo. Pero hay que tener en cuenta que Dios, al manifestarse en carne, ese es otro punto importante de verlo, Dios, al manifestarse en carne, comienza su ministerio, su propósito, fundar la iglesia. Por eso Él dice: mi iglesia. A la luz de la palabra, entonces, vemos dónde los apóstoles comenzaron a hacer esta labor. Tendremos que trasladarnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo nombre del libro lo dice: Hechos de los Apóstoles, donde ellos comenzaron a hacer el trabajo. Allá donde el Señor les estaba mandando, solo estaban oyendo lo que el Señor les estaba mandando, lo que les estaba comisionando. En el libro de los Hechos, capítulo 1,
encontramos detalles muy importantes que nos corroboran para el tema identificar la iglesia a través de la Biblia. Dice la Escritura, Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos le preguntaron por el acontecer como nación. Ellos esperaban que la nación de Israel fuera libertada por cuanto estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Y ellos pensaban de que el Señor había venido a librarlos de esa situación. A lo que el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que está diciendo San Lucas, o lo que Lucas escribe del Señor, que ya lo leí. San Lucas 24, 46, 47. Quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Aquí se está diciendo del mismo acontecimiento. Mientras ellos se estaban preguntando sobre el futuro de su nación, el Señor les dice: yo no los llamé para esto. Sobre ustedes va a venir es el Espíritu Santo. Van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y después de que venga el Espíritu Santo, es que hay un orden ahí en el texto. Me seréis testigos Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Todos esos son detalles muy importantísimos para que nuestra vida cristiana sea bien edificada. Sepamos nosotros de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Hasta ahí no habían recibido todavía la promesa del Espíritu Santo. Pero sucede de que habían 11 apóstoles. Faltaba Judas. Ahí entonces habría que nombrar, y de hecho encontramos ahí a la luz de la palabra, donde es nombrado, elegido, el sucesor de Judas para completar los 12. Pero a la pregunta, ¿con qué acontecimiento? ¿Dónde? ¿Con cuántas personas inicia la iglesia? Pues donde ya vimos dos textos, que debía de ser en Jerusalén el comienzo. ¿Con qué acontecimiento? Con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos encontramos en el mismo capítulo 1, el versículo 12 en adelante, hay un subtítulo ahí en la Biblia que dice: elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos volvieron a Jerusalén porque recordemos que Jesús ascendió al cielo en presencia de ellos en el monte de los Olivos.
cuando ya se les va su maestro, ellos se regresan a Jerusalén y se reúnen en un lugar a esperar la promesa del Espíritu Santo, porque ya ellos lo sabían, porque el Señor se los había dicho. Y dice la Escritura 1:13 de los Hechos: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. No Judas el Iscariote, no. Judas, hermano de Jacobo. Y el verso 14 sigue diciendo: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos se reunieron ahí. Y de paso, déjenme decirles que ya empezamos a encontrar una reunión de gente, de cristianos, de seguidores de Jesús, después de que el Señor se va al cielo. Ya otro detalle importantísimo para el tema que nos ocupa: conocer la iglesia a través de la Biblia. Entonces ellos se regresan del Monte de los Olivos y, obedientes, dice que a un aposento alto, podía ser una terraza, un segundo piso. Lo cierto es que allí se reunieron. ¿Qué hicieron allí? Se pusieron a orar, a clamar a Dios, a esperar lo que el Señor les había dicho, que vendría sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Porque después de que recibieran el Espíritu Santo, entonces debían de comenzar a ser testigos, a predicar, a hacer el trabajo que el Señor les mandó que hicieran. Todo esto ya lo encontramos plasmado en la Biblia, porque es el ejemplo para nosotros hoy. Esta historia es el ejemplo para las gentes de hoy y de mañana, el futuro. Entonces es muy importante, porque vamos a encontrar las bases, el fundamento, que más adelante estaremos viendo mucho más amplio este tema sobre el fundamento que la iglesia y el cristiano de hoy debemos tener. Entonces aquí está el listado de todos los apóstoles. Y dice el verso 15, bueno, el 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Note, ahí aparece María reunida, obediente también, a esperar la promesa del Espíritu Santo. Quedaos en Jerusalén hasta que recibieran esa experiencia. Y dice: con sus hermanos. Bueno, eso ya los hermanos ahí de Jesús, ya es asunto de otro tema. Y el verso 15 del capítulo 1 de los Hechos dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Esto es importante. ¿Dónde estaban reunidos? Jerusalén. El Espíritu Santo no había venido sobre ellos, pero estaban próximos a recibir esa bonita experiencia. Pero los que estaban reunidos, dice la Escritura que eran como 120. Importante ese detalle. En este estudio, entonces, es seguir mirando a la luz de la Biblia. ¿Qué sucedió con esos 120? ¿Qué hicieron ellos? Entonces tengan muy en cuenta ahí 1:15 de los Hechos de los Apóstoles. Nos da la noticia de cuántos se reunieron, cuántos
ese grupo de personas, porque después de que Jesús se fue al cielo, la Biblia no registra otro grupo de personas. Además, que en esos 120 estaban los 12 apóstoles. Y ellos eran los que habían recibido la orden del Señor de seguir predicando el Evangelio. Entonces son importantes detalles para aprender a identificar la iglesia a la luz de la palabra. En la anterior enseñanza les dije, yo no voy aquí a nombrar ni hablar mal de ninguna organización religiosa, de ninguna iglesia. No. Aquí estamos identificando la iglesia a la luz de la Biblia. Pero ya miraremos que allá no tenía una razón social. Allá no dice que era iglesia pentecostal o que era esta o que era la otra. No. A la luz de toda esta temática, les voy a ir explicando todo eso. Mi intención, el objetivo, es que tú, mi hermano, amigo que me oye a través de este medio, usted puede identificar, porque posiblemente muchos de los que me están oyendo tienen esta inquietud. Les gusta el Evangelio, pero no saben qué hacer, dónde acudir, quién tiene la verdad. Y aquí no se trata de señalar que aquel está perdido, aquel también, etcétera, etcétera. No. Me limito solamente a la luz de la Biblia, mostrarles, porque a través de la palabra encontramos dónde y cómo inicia la verdadera iglesia. Entonces esto es muy importante estudiarlo. Si de pronto alguno de ustedes no tiene la Biblia, adquiérala. Y estas enseñanzas, estos videos que van a quedar ahí en las redes sociales, pues entonces le van a servir para que usted comience a leer, comience a estudiar, comience a mirar que si hay una iglesia, claro. ¿Cuál? En la palabra del Señor está. Ahí está el fundamento, ahí está su doctrina. Entonces, voy a dejar hasta aquí esta parte 2. Pero continuaremos con la parte número 3. Hasta otra oportunidad. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo.